Hoy quiero hablarles de algo muy bueno, de algo increíble, que es un poco sobre la cobertura, pero también de la autoridad de nuestro Dios. Y hay una cita que me gusta mucho. Busquémosla, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20. Ahí va a aparecer en las pantallas, pueden buscarlo o de igual manera yo se los leo. Miren lo que dice. Dice, en estos versículos estamos cuando Moisés está con Dios, va a subir para que Dios le imprima los mandamientos, el decálogo, está el pueblo de Israel en la parte de abajo de la montaña, no pueden tocar la montaña, solo Moisés, y ahí en ese contexto estamos. Miren lo que dice. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Wow, o sea, Dios había provisto que en esa montaña haya mucho humo, que con truenos, ¿verdad? Habían truenos, iba a grabar sobre la piedra y entonces los israelitas tenían miedo. Y entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Y él les dice, no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Wow, en estos versículos hay tres partes que son buenísimas, tres muy buenas partes. Y la primera nos habla sobre cómo es nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo es que Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba a los israelitas. O sea, ¿cómo es que antes que venga Cristo Jesús, Dios estaba con su pueblo? Dios hablaba con Moisés, Dios hablaba con los profetas y ellos son los que hablaban al pueblo. Dios hablaba a los reyes, a los profetas, a Noé, o sea, hablaba con algunas personas y recién ellos hablaban con el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con su pueblo, Dios estaba con el pueblo, hablaba a través de personas. Pero claro, cuando viene Cristo Jesús, entonces nos da la oportunidad de tener una relación más cercana. Porque la Biblia dice que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, que si tú crees que Cristo Jesús ha muerto por ti y Él ha resucitado, si tú crees en Él, entonces Él habita en ti. El Espíritu Santo está en ti. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora Dios ya no está con su pueblo, sino Dios para todos los que queremos, para todos los que deseen, Dios está en su pueblo. Dios está contigo, Dios está en ti. ¡Wow! ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Y otra parte de esta cita nos habla de cómo es de que a veces nosotros preferimos, o sea, damos por menos esta relación con Dios. Preferimos no acercarnos a Él, porque miren, fíjense lo que dicen los israelitas. Háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente. ¿Bien? Nos está mostrando una parte también del hombre de que a veces como que no quiere esa relación con Dios. ¿Cómo así? Por ejemplo, esto me hace recordar, justo con Pastora Geraldine, nosotros trabajábamos en la Municipalidad Provincial de Arequipa y en la oficina había una secretaria de que miraba que nosotros creíamos mucho en Dios. Y entonces cada vez que ella tenía un problema, cada vez que algún familiar tenía algún problema, decía, oren por favor por ella, oren por favor por él, porque a ustedes les escucha Dios.
¿Cómo no? No es así. A todos nos escucha Dios. Dios quiere estar con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios quiere una relación contigo. Pero a veces somos como los israelitas. No, tú dile a Dios. Tú sírvele a Dios y tú nos dices, no iglesia, es una relación de ti, es una relación tuya. Es como un matrimonio, eso estábamos viendo con los jóvenes y en estos videos de Alfa mirábamos un ejemplo que era buenísimo, que era del matrimonio. Cuando uno se casa, no es que me caso y ahí nomás, ¿sí o no? Ya me casé, ya lo cumplí, cada uno para su lado. No es así. Este compromiso, esta relación exige algo más. Exige que van a empezar a compartir tiempo juntos. Exige que van a estar hablándose uno a uno, a él a ella. Exige que van a pasar tiempos, que van a tener sueños, que van a vivir momentos, que van a vivir mucho tiempo. No es que yo me voy y ahí acaba todo. No es así. Y en la relación con Dios, ¿por qué creemos a veces que es diferente? En nuestra relación con Dios es igual. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, entonces empieza a vivirse algo así. Tú le dices a Dios, oras a Dios, mira, tengo esto, mira, tengo aquello, Dios te habla. Entonces empieza una relación, empiezas a pasar tiempos con Él, empiezas a tener algo tuyo, algo propio, una relación con Dios. Y la tercera cosa que me gusta esta cita, es la parte final. Miren lo que dice que Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba. Habla de los truenos, del humo de ese instante, pero miren lo que dice al final: para que su temor hacia Él les impida pecar. Wow, miren lo que dice, iglesia. El temor significa honra, respeto. La palabra temor en el significado original es peso, que lo que te dice Dios tiene peso en tu vida, significa autoridad. Entonces dice que nosotros, al reconocer la autoridad, nosotros al tener este temor, este respeto hacia Dios, va a hacer que nosotros no pequemos. O sea, si nosotros empezamos a tener respeto a lo que Dios dice, a su palabra, entonces nosotros vamos a empezar a dejar de pecar. Porque dice que el temor hacia Dios, el respeto hacia Dios, hace que nos impide pecar. Y esto es buenísimo. Miren, a veces, esto sí pueden anotarlo o tenerlo, es que dice, con frecuencia las palabras dolorosas, o sea, las palabras firmes, no las suaves, traen a la larga mayor libertad y mayor protección. A la larga, las palabras firmes, las palabras que a veces no son tan suaves, tan bonitas, pero que son correctas, van a traer libertad, van a traer protección para tu vida. Por ejemplo, yo escuché una vez de un pastor, un predicador que decía a los padres y con sus hijos: padres, ustedes no son amigos de sus hijos, no lo son sus padres. No hablo de confianza, está bien tener confianza, pero no son sus amigos, son sus padres, Tienen que saber que sus hijos, que ustedes tienen autoridad sobre sus hijos, y los hijos debemos de saber que nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros. Miren, a mí cuando era un poco más joven, una vez un adolescente, estuve muy airado, muy enojado, y como que levanté mi voz y me puse de a tú a mi mamá. Y entonces mi papá me apartó y me dejó muy claro mi lugar, me lo dejó clarísimo. Me dijo que no importara cómo me sienta, no importaba si pensaba que mi mamá estaba en lo incorrecto o no, pero jamás debería de hablarle de tú a mi mamá, porque mi mamá, yo.
No puedo hablarle así. No tengo esa autoridad. Y esto en ese tiempo como me molestó, como que no me gustó, como que yo pensaba algo más como que si fuéramos amigos del mismo nivel, pero no fue así. Y esto trajo mucha bendición para mi vida. Esto realmente esto trajo libertad para mi vida, aunque parezca que no. Y cuando yo conocí a Cristo Jesús, empecé a entender, empecé a comprender, como dice la palabra de Dios, abre tus oídos, abre tus ojos. Entonces comprendí lo que estaba escrito. ¿Qué está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3? Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Wow! Si quieres, Efesios 6, versículo 2 al 3, si realmente quieres que te vaya bien en esta vida, entonces pon por estima, por autoridad a tus padres. Y si tú quieres que a tus hijos les vaya bien, que tengan una larga vida, enséñales a honrarte. Porque cuando uno honra, cree en la autoridad de sus padres, acá atrae bendición para su vida. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? A veces las palabras firmes, las palabras de que no son tan suaves, van a traer libertad, van a traer protección para tu vida. Pero la táctica de Satanás es diferente. La táctica de Satanás es hacer que lo que nos esclaviza parezca deseable, parezca bueno. Esa es su táctica. Él va a hacer que lo que es malo para ti, lo que te esclaviza, tú creas que es bueno, que está bien. Su táctica es presentarte que es liberador lo que realmente te esclaviza, lo que te hace prisionero, lo que te ata. Él va a hacer que parezca que es liberador, pero eso no es así. Por ejemplo, yo escuché, cuando era un poco más joven, escuchaba cómo decían de que, uy, en tu juventud tú eres libre, haz de tu vida lo que quieras. Estás con una chica, con otra, los chicos uno con otro, vive, ¿por qué no vas a vivir? Oye, corre, toma, bebe, por aquí, por allá, solo cuídate. Y miren lo que decían: para que cuando seas viejo ya no tengas ganas. No sé si han escuchado. Para que no tengas ganas, para que no seas un viejo verde. Y para cuando tú ya te cases, derechito. Pero ahora, haz lo que quieras. ¿A ven? ¿Se dan cuenta cómo es la trampa del enemigo? Te hace pensar que esto que es esclavizante es bueno. Y entonces yo he visto en la iglesia, he conocido muchos jóvenes, cómo es que están destrozados, cómo es que estar así ha traído muchas heridas en su vida, ha traído muchos problemas, errores que no lo van a poder resarcir, que trae heridas toda su vida, lo van a recordar, que han traído problemas, que han traído peleas, que físicamente no va a ser igual, que psicológicamente no va a ser igual, que Dios les va a dar una nueva oportunidad, pero ellos han sufrido, han tenido sufrimiento. Es que realmente eso es esclavizante. Es que realmente esta libertad que dicen que haz lo que quieras no es libertad. Realmente no lo es. Es una trampa. Es una trampa. Mientras que si tú haces caso a lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios te dice, por ejemplo, en este caso de los jóvenes, es: vayan, conózcanse primero en amistad, conózcanse bien. Y luego, cuando ya tengan un propósito, entonces sean novios. Y un noviazgo es que un propósito al matrimonio, cásense. Wow, ¿ves? Es diferente. El otro dice: haz lo que quieras, el otro no. Pero sin embargo, el haz lo que quieras, en lo que parece libertad, en realidad es esclavizante. Miren, en la Biblia nos dicen, por ejemplo, lo mismo pasa con la autoridad.
La Biblia dice que nosotros debemos honrar, que debemos de hacer caso a nuestras autoridades en todo tiempo, en todo momento, en nuestra casa, a los padres, no sé, en tu trabajo, en el Estado. Miren, todos somos ciudadanos, a nuestras autoridades, que hagamos caso. Dice, hónralos. O sea, ¿qué es honrar? Es por tenerlo por alta estima. ¿Qué es honrar? Que las palabras que te dicen no las pases por ligero. Eso es honrar. Pero a veces nosotros, cuando escuchamos que la Biblia te dice, oye, honra a tus autoridades, tú dices, oye, pero ¿cómo voy a honrar a él? Es corrupto. O sea, que Pedro Castillo, Dina Boluarte no me representa, dice, ¿no? O sea, él, por ejemplo, dice, no, esposas, honren a sus esposos. ¿Qué es esto? Esto es machismo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es una trampa. Es una trampa. El enemigo juega a de que lo que es bueno parezca esclavizante, pero en realidad lo que está escrito va a traer libertad, va a traer cobertura para tu vida. Yo sé, iglesia, que con mucha frecuencia nosotros hemos vivido decepciones, historias de experiencias no gratas de la autoridad, pero a veces nosotros pensamos y decimos, no, simplemente no creo en la autoridad, yo voy a hacer lo que pienso, lo que creo que es correcto. Algunos pensamos de que no, yo para sujetarme a una autoridad, primero tengo que estar de acuerdo con ella, porque si no, ¿cómo? Pues, ¿no? Entonces, pero no es así, iglesia. Pero tampoco no te estoy diciendo que cubras algo, que hagas algo incorrecto. No, de eso tampoco no se trata. Si hay algo malo, denúncialo. Si hay alguien que está haciendo cosas mal, aléjate. O dile y aléjate, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pero todo lo que está en contra de lo que dice su palabra de Dios está mal. No lo hagas. Pero si es que tienes una autoridad y te dice algo que para ti no está bien, pero no está en contra de la palabra, entonces hazlo, porque es una autoridad, debes de respetar, debes honrar. Por ejemplo, el día de ayer hubo la conferencia de mujeres, ¿verdad? Estaban en la conferencia de mujeres, fue un tiempo muy bonito, muchas mujeres, ha habido mucha organización para acá, para allá. Y nosotros sabemos que siempre cuando hay una conferencia está todo movido, pero en jóvenes hemos empezado como hace 5 semanas esta herramienta llamada Alfa para todos los adolescentes, mejor dicho, ¿no? Bueno, no creemos que adolecen de nada, pero bueno, los adolescentes de 13 a 17 años y de los puberts o preadolescentes, ¿no? De 9 a 12 años, hemos empezado una nueva temporada. Entonces, una temporada donde ellos más conversan, donde ellos pueden preguntarse, cuestionarse, y ellos pueden descubrir más a Dios, no tanto solo de escuchar, sino de ellos de conversar. Y esto empezaba a dar resultado. Entonces hay más jovencitos que se están preguntando sobre la fe, sobre la cruz, sobre Jesús, existe o no existe, esto es verdad, no es verdad, y empiezan a preguntarse, y los grupos han empezado a crecer. Y entonces, como estaban ya creciendo, uno está como de 40, el otro está como 60 jovencitos, entonces pastor me decía, no, pero no podemos desconectarlos así nomás, hagamos algo. Y él dijo, no, vamos a hacer un campeonato. Hagamos un campeonato de fútbol y vóley. Yo no estaba tan de acuerdo, en verdad, porque las conferencias, como le digo, está lleno de cosas. Dije, las hermanitas se van a molestar. ¿Dónde nos vamos a juntar? Vamos a estar en la puerta, mucha bulla, podemos y así, ¿no? Y también decía, ¿a dónde para ahora llevar a los papás? Y no estaba tan de acuerdo dentro de mí, pero decía, también tiene razón, pastor. Y entonces, pero como él es autoridad sobre mi vida, autoridad sobre la iglesia, entonces yo dije, no, hay que hacerlo, hay que organizarlo, y lo organizamos y se hizo, y wow, verdaderamente fue un tiempo maravilloso, un tiempo extraordinario. Los jóvenes se pudieron conocer un poco más, un poco que soltamos lo de siempre, fue un tiempo muy bonito y eso me gustó, y me di cuenta de que es siempre mejor hacer lo correcto, no la rebelión. Es siempre mejor obedecer, honrar a la autoridad. Miren, iglesia, ¿qué causó la caída de Lucifer? ¿Qué causó? Si él era un ángel. ¿Qué causó la caída de Adán? Sí, conjunto a Eva, ellos estaban bajo la protección de Dios, bajo su cobertura en el Edén. ¿Qué pasó? ¿Qué causó que ellos cayeran? La rebelión. La rebelión.
Eso causó, eso les quitó libertad, les quitó protección. Lo que aparentemente les iba a hacer más libre, no, esa rebelión les causó pérdida de libertad, pérdida de protección. Hay un libro que es buenísimo, se los recomiendo, se llama Bajo el abrigo, de John Bevere. Y también él tiene otros libros, como por ejemplo Honra y Recompensa. Son muy buenos, son muy buenos. En YouTube también está este de Honra y Recompensa. Por ejemplo, habla de que a veces mi esposo no quiere venir a la iglesia, no quiere venir por nada, ya le pongo de todo para que pueda venir y no viene. ¿Cómo hacerlo? Él te dice con honra. Eso está basado en la palabra de Dios. ¿Quieres verlo? Ahí está, John Bevere, en YouTube, Honra y Recompensa. Es muy bueno. Pero bueno, y volviendo en este libro Bajo el abrigo, él cuenta que cuando él era niño, venía una de sus, ¿cómo se llama? Para ponerle la vacuna, una de sus dosis. Él ya había crecido un poco más, creo que estaba en segundo, dijo. No conozco bien cómo es allá el sistema, entonces más o menos como segundo de primaria, imagino, era jovencito, recién niño diré. Y entonces sus compañeros le contaron que la vacuna que le iban a poner era súper dolorosa. Y entonces cuando él iba a ir a que le pongan la vacuna, él se resistió, dijo no, y no quería que lo vacunen, porque no querían, porque iba a ser muy doloroso, muy doloroso. Pero cuando sus papás, él de pequeño, su hermana había fallecido y entonces sus papás fueron a hablar con él y le hicieron comprender. Le dijeron, mira, si es que tú no te vacunas, si es que tú no tienes este pequeño dolor que es la vacuna, entonces luego vas a poder tener una enfermedad terrible y parcialmente mortal. Y entonces él pudo comprender, claro, su hermana justo había fallecido de cáncer, y entonces él pudo comprender de que, él pudo comprender de que era mejor sufrir este pequeño dolor que luego sufrir esta enfermedad. De la misma manera es que a veces nosotros en la Biblia vamos a poder encontrar verdades incómodas, verdades que a veces son hasta medio dolorosas, o sea, así como la vacuna, pero que son inmunizantes. Vamos a encontrar verdades que van a cambiar nuestra vida, pero siempre recordemos que los caminos de nuestro Dios son rectos, que tenemos un Padre celestial, de que nos ama, que si por A o B hay una verdad que nos incomoda, hay una verdad que decimos, no, pero ¿cómo puede ser esto? En verdad es una verdad para protección, para bendición para tu vida, porque nuestro Padre Celestial nos ama, iglesia. Si nosotros podemos recordar los caminos de Dios, la autoridad de Dios en nuestra vida, vamos a poder disfrutar también de su protección. Miren, me encanta, hay un principio de Pastor Robert Barriger que realmente puede cambiar vidas y me gusta mucho. Su principio es, si hago esto, ¿agrada a Dios? Así se llama. Todo lo que ustedes hagan, hagámonos esa pregunta. Si hago esto, ¿agrada a Dios? Si hago aquello, ¿agrada a Dios? Si hablo mal de mi vecina, ¿esto agrada a Dios? Yo creo que no. Si escucho música de estas que hablan de mucho sexo, de cosas malas, ¿agrada a Dios? Yo creo que no. Si hablo mal de las personas, de aquel, de aquella, ¿esto agrada a Dios? No, yo creo que no. Si hago esto, aquello, si voy a un lugar, si voy hacia ahí, ¿esto agrada a Dios? Si es que voy a la iglesia, ¿esto agrada a Dios? Yo creo que sí. Si es que ayudo a los demás sin nada que esperar, ¿esto agrada a Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Ven, se dan cuenta? Es un filtro. Todo lo que hagamos, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto agrada a Dios? ¿Por qué, iglesia? Porque si nosotros reconocemos la autoridad de nuestro Dios en nuestra vida, si nosotros empezamos a tener esa relación con Dios en nuestra vida, porque Él está con nosotros, entonces vamos a poder disfrutar de verdadera libertad, de verdadera protección, de su paz, de su sanidad, pero tenemos que reconocer también su autoridad. Tenemos que creer en Él. Miren, en la Biblia hay una parte que a mí me movió mucho, me cambió mucho la forma de pensar.
y es Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 al 2. En esta parte, miren lo que dice la Biblia, es contundente, a mí me movió. Y dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow, iglesia! Esto me movió, porque me dice que tengo que someterme a toda autoridad. Me está diciendo que toda autoridad ha sido puesta por Dios y que no puedo. O sea, ¿cómo es Dios que te habla de obediencia, que te habla de honra, que te habla de respeto? Pues eso trae libertad, eso trae protección para tu vida. ¡Wow, iglesia! Así es de que antes de poder yo hablar algo mal contra alguien que está con autoridad sobre mi vida, en cualquier punto de mi vida, tienes que pensarlo 2 veces. Porque mire lo que dice: los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y esto me hace pensar mucho, por ejemplo, en mi trabajo. En mi trabajo yo tengo autoridades encima de mí. Yo dependo del gerente regional de la producción, de la gerente general del gobierno regional y del gobernador en mi trabajo. Y también tengo gente que está bajo mi autoridad, los equipos de trabajo de proyectos de esta gerencia. Y si es que yo reconozco la autoridad de ellos y hago caso a lo que ellos me dicen, claro que nada deshonesto, ¿no? No hay roba y yo robo, no, eso no es así. Todo, felizmente que en la gerencia donde estoy, el gerente es un hombre muy, muy dado, o sea, no le gusta la corrupción, es íntegro. Entonces, bueno, pero igual, todo lo que me diga la autoridad, que no esté en contra de lo que Dios dice, yo lo hago. Y esto trae protección para mi trabajo, trae protección en lo que hago. ¿Por qué? Porque si hago algo, Él sabe lo que estoy haciendo. Si yo hago caso, entonces ellos me respalden porque estoy haciendo lo que ellos me han dicho. Igual las personas que están bajo mi autoridad, si es que ellos hacen las tareas y las actividades que les encargo, entonces tienen mi respaldo, porque yo sé lo que están haciendo ellos. Estoy diciéndole, si alguien me dice, no, yo le he mandado a hacer eso, yo he dicho que hagan eso, ¿ven? Tienen mi respaldo, igual de arriba. Entonces, este reconocimiento de autoridad trae protección para tu vida. Y en todo punto, hay un ejemplo en la Biblia que habla de David y Saúl. Esto es magnífico. ¿Cómo es que él honra a Saúl? Pese a que él venía a matarlo, pese a que Saúl quería matarlo, él reconoce su autoridad. Y miren lo que dice, Primera de Samuel, el capítulo 24, todo el capítulo cuenta esta historia. Dice: después de que Saúl regresó de pelear con los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. O sea, ¿qué pasó? Saúl, el rey de Israel, se había enterado que David estaba en un desierto. Juntó a los 3,000 hombres, los mejores de su Israel, y fue tras él. Fue a matarlo a David. ¿Por qué? Porque y David era el ungido de Dios. David estaba, el profeta le había dicho a Saúl que David iba a ser el rey de Israel, el que le seguía a Saúl. Y miren lo que dice: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa cueva. O sea, Saúl en medio del desierto encuentra una cueva, va a ir a hacer sus necesidades, pero lo que no sabía es que David estaba dentro de esa cueva con sus hombres.
Y entonces sus hombres, miren lo que les dice: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Miren lo que dicen sus hombres, lo están tentando. El Señor dice que hagas lo que desees con él. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del mando de Saúl. O sea, un pedacito de su manto le cortó sin que él se dé cuenta. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres, miren lo que les dice a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. ¡Wow! Miren, iglesia, a pesar que Saúl venía a matarlo, a pesar que él venía contra él, David reconocía que Saúl era el rey de Israel y que Dios lo había puesto ahí. Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces dijo: Dios me libre de hacer tal cosa, de hacerle daño. Wow, él comprendió lo que es honra, él comprendió lo que es autoridad. Y entonces dice la Biblia que David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para perseguir su camino, David salió y le gritó. Salió Saúl de la cueva y David le dijo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, porque le gritó Saúl, ¿no? Al rey. Saúl, mi rey, le dijo. David se inclinó hasta el suelo delante de él y entonces Saúl le dijo de que él y él le dijo: ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día pudo ver con sus ojos que no es verdad, porque, bueno, y él le cuenta, ¿no? De que tuvo la oportunidad de matarlo, pero él no lo hizo, porque él no iba a hacerle daño al rey, porque es un ungido del Señor, y que él no le iba a hacer daño. Y eso me gusta cómo es que David habla y dice, la parte final dice: por lo tanto, que el Señor juzgue quien de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescata de su poder. Wow, o sea, David le está diciendo que Dios lo juzgue. Yo no voy a hacer justicia por mis manos. Él es la autoridad, Dios lo juzgará, Él tendrá su merecido. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro protector. Nuestro Señor es nuestra justicia, nuestro Señor es nuestro defensor, Él es quien nos cubre, Él es nuestro defensor. Y la Biblia cuenta que Saúl se puso a llorar, le dijo a David de que él realmente es el que debía ser el rey de Israel, que quien devuelve bien por mal y que por favor cuando él asuma que no le haga daño a su familia. Él dijo claro que no y ahí acabó, pero qué bonito, qué buena historia de cómo es de que por respetar la autoridad, Él puede sentir la protección de nuestro Dios. Si nuestro Dios dice que nosotros no juzguemos a los demás, que nos sometamos, que hagamos caso, entonces si tú lo haces, esto va a traer protección para tu vida. Esto va a traer libertad para tu vida. Miren, iglesia, hay un poderoso salmo de protección en la Biblia que es muy bueno. Es un salmo, es una oración donde se le pide protección a Dios y es buenísimo. Salmos capítulo 91, el Salmo 91, versículo 1 al 6. Es todo el Salmo, pero este versículo del 1 al 6 es maravilloso. Miren lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Wow, vamos a estar bajo su cobertura. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, donde puedo estar seguro, un castillo, una protección. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de las enfermedades, de las pestes, de las plagas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Su escudo es la verdad de Dios. No temerás el terror nocturno,
ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Wow, no temeremos, nuestro Dios está con nosotros, nuestro Dios es nuestro protector. Pero miren lo que dice, iglesia. Acá hay dos partes, dos frases que lo abren todo. Dice, pero ¿cómo vamos a poder tener toda esta protección? Y miren lo que dice en el primer versículo: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quieres tener toda esta protección? Pues habita en el abrigo del Altísimo. Habita en la voluntad del Altísimo. Habita en la autoridad de Dios. Miren que dice más abajito. Dice, y debajo de sus alas estará seguro. ¿Cómo podemos estar seguro, iglesia? Pues habitando, pues estando debajo de las alas de Dios. Debajo de sus alas. La Biblia dice que Cristo Jesús está en la puerta tocando. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere protegerte, Él quiere cubrirte, Él quiere librarte del lazo del cazador, Él quiere librarte de la peste destructora, Él quiere cambiar tu vida, pero te está diciendo, solo tienes que aceptarlo a Él, tienes que creer en Él, tienes que ponerte debajo de sus alas, dejar que Él te encuentre. Esto no va a ser solo, tú tienes que estar en Él, cubrirte en su voluntad, en su palabra, hacer caso a lo que Él dice. Tienes que habitar en su palabra, habitar en su voluntad, y entonces vas a ver lo increíble que es morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo su protección. Vas a ver lo que es estar con un Dios fuerte cubriéndote. Pero, iglesia, necesitamos de nuestro Dios, necesitamos cubrirnos bajo sus alas. Justo me contaban de ayer, de la conferencia, que habían puesto un ejemplo buenazo, que era de que que Jesús es como que en la vida fuera uno de los plomeros, de los que se arreglan las cosas, ¿no? Si tú estás en la puerta y le dices, mira, esto es lo que está mal en mi casa, no sé, la ducha, está mal, no sé, algo para arreglar, le cuentas, pero no le dices, pasa, jamás va a poder arreglar el imperfecto. Iglesia, si tú no le dices a Cristo Jesús, a Dios, pasa, haz de mi vida, haz de mi vida lo que tú desees, mi Señor. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador en mi vida. Quiero habitar bajo tu sombra, bajo tu voluntad. Entonces Él no va a poder arreglar, Él no va a poder curar, Él no te va a poder cubrir. Iglesia, tú tienes esta oportunidad. Tú tienes la oportunidad de decirle, pasa a Cristo Jesús. Quiero habitar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Está bien, iglesia? Pongámonos de pie, por favor.